¿Alguna vez te has enamorado tanto que estarías dispuesto a desafiar un imperio? Pues esa es la historia de Ollantay, un valiente general cuya vida cambia para siempre cuando decide luchar por lo que su corazón le dicta. Imagina esto. Estamos en el esplendor del Imperio Inca, en Cusco, la capital donde la grandeza y las leyes son tan sólidas como las montañas que lo rodean. Entre los poderosos muros del Templo del Sol, donde los dioses parecen gobernar tanto como los hombres, conocemos a nuestro protagonista, Ollantay. Valiente, fuerte y leal, este hombre de Antisuyu no teme enfrentarse a nadie, excepto, quizá, al destino que le niega el amor de su vida. ¿Y quién es ella? Nada menos que Cusicoilur, la hija del gran Inca Pachacútec. Pero espera, que aquí viene el giro. En el mundo de los incas, el amor no es tan libre como crees. Las reglas son claras. Nadie, absolutamente nadie, puede tocar el corazón de una hija real, a menos que tenga sangre divina. Así que, ¿qué hace Ollantay? Pues desafía esas reglas. Porque cuando amas a una estrella, como su nombre lo indica, no basta con admirarla desde lejos. Y así comienza la lucha de Ollantay, una batalla no solo contra ejércitos, sino contra tradiciones, jerarquías y su propio destino. Desde el primer momento en que Ollantay vio a Cusicoilur, supo que ella era su destino. Su cabello brillaba como el oro del sol, y su risa resonaba como una melodía que podía domar hasta al más feroz de los guerreros. Pero ¿cómo podría acercarse a ella? Ella vivía bajo la estricta vigilancia de los dioses y de su padre, el Inca Pachacútec, un hombre cuya mirada podía hacer temblar a todo un imperio. Sin embargo, el amor no conoce de límites ni de rangos sociales, y Ollantay no era alguien que se dejara intimidar. Confiando su secreto a Piquichaki, su sirviente y amigo, Ollantay reveló sus sentimientos más profundos. Piquichaki, siempre con su lengua afilada, le advirtió: «Amo, Ollantay. ¿Acaso no sabes que un amor como ese podría costarte la cabeza?» Pero Ollantay no escuchó. Con el corazón lleno de pasión, decidió enfrentar lo imposible: pedirle al gran Pachacútec la mano de su hija. Cuando finalmente se presentó ante el Inca, lo hizo con valentía, pero también con la vulnerabilidad de un hombre enamorado. Le habló de su amor por Cusicoilur, de cómo ella iluminaba su mundo como el sol ilumina la tierra. La respuesta de Pachacútec, una carcajada que resonó como un trueno en los pasillos del palacio. «¿Tú, un simple general, atreviéndose a pretender a mi hija?», exclamó, su voz cargada de desprecio y furia. «Eres un insolente, y por tu osadía serás un traidor». Con el corazón roto y la ira encendida, Ollantay huyó de Cusco. Pero no huyó como un cobarde. Huyó para planear su regreso. Porque si algo sabía Ollantay, era que el amor, el verdadero amor, no se rinde ante nada ni ante nadie. Cuando Ollantay dejó Cusco, no lo hizo con las manos vacías ni con el espíritu derrotado. Regresó a Antisuyu, su tierra natal, un lugar donde las montañas se alzan como guardianes eternos y donde los guerreros lo seguían no solo por respeto, sino por verdadera lealtad. Fue allí, entre los ecos del viento andino, que tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Si el amor por Cusicoilur no era aceptado por el Inca, entonces él ya no reconocería al Inca como su gobernante. Desde su fortaleza en Tambo, Ollantay empezó a forjar un ejército. Tribu tras tribu, pueblo tras pueblo, hombres y mujeres se unieron a su causa. Para algunos era una cuestión de justicia, para otros una oportunidad de rebelarse contra las estrictas jerarquías del imperio. Pero para todos, Ollantay era un líder que luchaba no solo con la fuerza de sus armas, sino con la fuerza de su corazón.
Mientras tanto, en Cusco, Pachacútec se enteró de la rebelión. Aunque su ira inicial era feroz, sabía que Ollantay no era un enemigo cualquiera. Había sido uno de sus mejores generales, un estratega brillante y un guerrero temido. Entonces, el Inca llamó a su leal general, Rumiñahui. «Quiero que lo derrotes», ordenó Pachacútec, «pero no lo subestimes. Él conoce nuestras tácticas como si fueran suyas». Rumiñahui, un hombre de pocas palabras, pero de una determinación férrea, aceptó el desafío. Así, comenzaron los enfrentamientos. Las montañas se convirtieron en el campo de batalla y el eco de las armas resonaba por los valles. Durante años, Ollantay y su ejército resistieron, utilizando su conocimiento del terreno y su astucia para contrarrestar al poderoso ejército inca. Pero la guerra no solo se peleaba con lanzas, era también un conflicto de voluntades. Y Ollantay, con cada victoria pequeña o grande, seguía enviando un mensaje claro: no se rendiría. Sin embargo, mientras la guerra continuaba, en el corazón del Aquiahuasi, la casa de las vírgenes del sol, Cusicoilur sufría. Encerrada y vigilada, no sabía nada de Ollantay, ni de la guerra que él lideraba en su nombre. En medio de este caos, surge una figura inesperada, Ima Sumac, su hija secreta, fruto de su amor por Ollantay. La pequeña creció entre los muros de ese lugar sagrado, ignorando que su padre era el líder de una rebelión que sacudía al imperio. Entonces, un día, el destino intervino. Pachacútec murió, y con él se apagó un capítulo del imperio inca. Su hijo, Túpac Yupanqui, asumió el trono. El joven inca tenía una visión distinta de cómo gobernar, y aunque no aprobaba la rebelión de Ollantay, tampoco deseaba que el conflicto continuara destruyendo el imperio. Ordenó que Rumiñahui capturara a Ollantay, pero con una condición. Quería que lo trajeran vivo. Rumiñahui, aunque renuente, obedeció, y en un golpe estratégico logró lo que parecía imposible. Capturó a Ollantay y lo llevó encadenado a Cusco. Cuando Ollantay fue llevado encadenado a Cusco, su espíritu seguía intacto. Había perdido batallas, pero no su dignidad. Los soldados lo escoltaron al gran salón, donde lo esperaba el nuevo inca, Túpac Yupanqui. El silencio llenó la sala mientras todos miraban a este guerrero, un hombre que había osado desafiar al poder del imperio. Ollantay se arrodilló, pero no en señal de derrota, sino porque era un hombre de honor. Su mirada desafiante se cruzó con la del inca, quien no veía solo a un rebelde, sino a alguien que había luchado por amor y justicia. Túpac Yupanqui habló, y su voz no llevaba la dureza de su padre, sino una firmeza templada por la razón. Ollantay, has causado caos y destrucción, pero lo has hecho movido por un propósito que incluso yo puedo respetar. Hoy no te castigaré como lo haría otro. Hoy te ofrezco una oportunidad de redención. La sorpresa fue visible en el rostro de Ollantay y de todos los presentes. En lugar de la muerte que muchos esperaban, Túpac Yupanqui lo quiere como aliado y Ollantay es restaurado como líder dentro del imperio. Mientras la decisión de Túpac Yupanqui era aclamada, una pequeña figura entró al gran salón imperial. Era Ima Sumac, llorando de una manera desconsolada. Se arrodilló ante el inca y suplicó piedad para su madre prisionera. Intrigados y conmovidos, tanto Túpac Yupanqui como Ollantay decidieron ayudar a la pequeña. Se dirigieron al Aquiahuasi, en lo más profundo del recinto. Encontraron a una mujer debilitada, con una figura casi espectral. Era Cusicoilur, quien había soportado años de encierro por un amor prohibido. Al verla, los ojos de Ollantay se llenaron de lágrimas. Todos los años de guerra, sufrimiento y separación parecieron desvanecerse en ese instante al reencontrarse con ella. Al oír su historia, el inca la reconoció como su hermana. Lleno de compasión, decretó su liberación inmediata.
y allí mismo, en un acto de reconciliación y justicia, permitió que volvieran a estar unidos Ollantay, Kusikkoilur y su pequeña Ima Sumak. La familia, finalmente reunida, se abrazó bajo las cálidas luces de la tarde, mientras las lágrimas de alegría brotaban, borrando todo el sufrimiento del pasado.